Al señor ministro, porque además de las presentaciones técnicas que ha hecho, resultó más político que cualquiera de los que estamos aquí. Y lo digo con todo respeto, porque fue capaz de desbaratar en poco tiempo un acuerdo que se tenía no solamente desde las discusiones en las comisiones terceras, sino que había sido ratificado en las semanas anteriores y durante todos los días de esta semana. Y el acuerdo, queridos colegas, para que el país sepa, era que aquí existía un acuerdo pleno en que queríamos más recursos y queremos más recursos para la educación superior pública en este país, para saldar una deuda acumulada y para lograr que el gobierno por fin haga lo que no ha hecho en 2 años por la educación superior pública y en general por la educación. Pero resulta que aquí hay un gran contrasentido, y son varios, y me va a permitir expresarlo, señor presidente, de manera rápida, pero no me interrumpa. Primer contrasentido, el señor ministro y el director de la DIAN de manera reiterada han dicho que esta reforma es para generar equidad, y lo han afirmado con argumentos técnicos desde el punto de vista de ellos muy sólidos. No obstante, han dicho que no se necesitan más recursos. Y ayer, precisamente, cuando nosotros nos pronunciábamos, pues ratificábamos esa posición de parte del gobierno, que el gobierno dice que esta reforma no es para tener más recursos. Y nos lo han dicho durante muchísimos meses, por no decir durante el tiempo que se lleva el gobierno, para aprobar otras leyes. Y ahora, aquí, hace unos minutos, dice el señor ministro que es que aquí hay unos sectores totalmente deficitados, entre ellos el sector de la salud, el sector agrícola. Señor ministro, pues si a eso vamos, si quiere súmele muchos más sectores que también están deficitados. El deporte y la cultura en este país, después de tener medallistas olímpicos como los que tuvimos, personales como los que tenemos, como Mariana Pavón y otros, pues también está deficitado y tampoco se menciona. Entonces, si a eso vamos, cada vez que se habla de obtener o de darle más recursos a la educación pública de este país, pues siempre se saca que hay otros sectores totalmente descompensados y nunca los recursos van a alcanzar, y siempre vamos a hablar de migajas para la educación superior pública. Primer gran contrasentido, ¿hacen falta recursos o no hacen falta recursos? Porque ahora algunos colegas hablaban de unos contrasentidos y... Un minuto para terminar, doctor Juan Manuel Valdés. 2 minutos, tipo cero, señor presidente, y fuera de eso estaba pidiendo la palabra hace rato. Ahora se hablaban de unos contrasentidos internos. No, aquí el gran contrasentido es del gobierno, que primero dice que no se necesitan recursos y luego que sí se necesitan, frente a una propuesta unificada. Primera vez que yo veía de manera contundente a todos los partidos luchando por la educación superior pública, toda la unidad nacional y los partidos independientes, e incluso el partido Oposición al Pueblo Democrático, como lo afirmó el doctor Wilson Arias. No entiendo la razón por la cual nos vamos a echar para atrás. Ayer el Senado, independiente de lo que dijera el gobierno, aprobó esta proposición. Ayer la aprobaron y nosotros aquí nos venimos a dividir, entonces que ya los porcentajes no van a ser el 100% para educación pública y que además de eso no va a ser permanente, como lo decía el doctor Simón Gaviria ahora claramente, sino que debe circunscribirse tan solo a 2 años. Nosotros reiteramos que no solo el informe de la subcomisión, sino el compromiso de todos los partidos sea honrar la educación superior pública. Ahora, como quienes me han antecedido en la palabra ya han manifestado de parte de los partidos que comparten la propuesta del gobierno, pues yo les hago una propuesta alternativa, compañeros. Al menos logremos que ese 100%, si no es el 100% para la educación pública, el 60% sea para la educación pública superior y el 20% para la salud, pero solo destinado a la red pública hospitalaria, ni un peso para las EPS, solo destinado a los hospitales públicos y a la atención básica primaria. Igualmente,
que podamos destinar ese otro 20% para el sector agropecuario. No tiene presentación que aquí, después de haber debatido durante tanto tiempo, después de haber llegado a un acuerdo, entonces le digamos al país que no, que es suficiente con el 30% o el 40% para la educación pública, cuando hoy el déficit de nuestro sistema de educación pública es superior a los 800.000 millones de pesos, alcanza cerca del billón de pesos. Y con este punto del CRE estamos hablando de unos recursos aproximados, proyectados, porque no son fijos. Recuerden que sobre las rentas y utilidades de las empresas de 1.2 billones de pesos. Mal haríamos entonces si se va a aprobar aquí, por la planadora que se suele hacer, el desmonte de los parafiscales y fuera de eso no vamos a honrar la educación superior pública. Por favor, compañeros y compañeras, más que ser coherentes con el gobierno y con un ministro, sean coherentes con el país. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el doctor